¿Alguna vez se ha preguntado si esos pequeños despistes que a veces nos ocurren son solo parte del envejecimiento o si podrían ser algo más serio? Muchos de nosotros tendemos a atribuir las llaves perdidas o los nombres olvidados a la edad, pero existe una línea muy delgada entre la distracción senil normal y los primeros signos de demencia, y conocer esa diferencia puede cambiar su vida o la de sus seres queridos. Porque seamos sinceros, nadie quiere enfrentarse a la pérdida de la claridad mental y la sola idea puede ser realmente aterradora. Pero ¿qué pasaría si le dijera que hay formas sencillas de entender dónde termina lo normal y dónde comienza una razón para preocuparse? Hoy vamos a hablar de cómo aprender a distinguir estos estados y cómo aplicar unos tests muy simples que le ayudarán en ello. Al ver este video hasta el final, usted descubrirá algo que le sorprenderá. La verdad es que es completamente normal que con los años nuestra memoria funcione de manera un poco diferente. Es como un motor que ha recorrido muchos kilómetros. Sigue funcionando, pero quizás no con la misma chispa que antes. Olvidar dónde dejó las gafas, tardar un poco más en recordar un nombre o ir a la cocina y no saber a qué iba. Son experiencias comunes que le suceden a la mayoría de las personas a medida que envejecen. No es una señal de que algo anda mal, es simplemente una parte natural del proceso de envejecimiento. Nuestro cerebro sigue aprendiendo, sigue creando nuevas conexiones, pero también tiene que gestionar una vida llena de recuerdos, experiencias y conocimientos. A veces simplemente necesita un momento extra para recuperar esa información específica. La preocupación surge cuando estos olvidos se vuelven más frecuentes, más graves y empiezan a interferir con nuestra vida diaria de una manera significativa. Es ahí donde la línea se difumina y donde muchas personas empiezan a sentir una profunda angustia. El miedo a lo desconocido, a perder nuestra independencia y nuestra identidad es real y muy doloroso. Es por eso que entender estas diferencias es tan crucial. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo un olvido es solo un olvido benigno y cuándo podría ser un indicio de algo más? La clave está en la frecuencia, la gravedad y el impacto en la vida cotidiana. La memoria normal de la edad avanzada se caracteriza por olvidos ocasionales que no afectan significativamente la capacidad de la persona para funcionar de forma independiente. Por ejemplo, si olvida una cita pero la recuerda más tarde, o si tiene que volver a casa a buscar algo que olvidó, eso es probablemente normal. Sin embargo, si empieza a olvidar consistentemente cómo realizar tareas que ha hecho toda su vida, como cocinar una receta familiar o manejar sus finanzas, y si estos olvidos se acompañan de confusión, dificultad para seguir conversaciones o cambios de personalidad, entonces podría ser el momento de prestar más atención. Lo importante es no entrar en pánico, sino estar informado y ser proactivo. No se trata de buscar problemas donde no los hay, sino de equiparse con el conocimiento para reconocer las señales y actuar a tiempo, y eso es precisamente lo que vamos a explorar juntos a continuación. Una de las maneras más sencillas de empezar a diferenciar es observando cómo la persona maneja la información nueva. Alguien con olvido benigno puede tardar más en aprender algo nuevo, pero finalmente lo aprenderá y lo retendrá. Por otro lado, alguien con demencia puede tener dificultades persistentes para adquirir y recordar información nueva, incluso después de repetidas exposiciones. Piense en ello como intentar llenar un vaso con agua, pero el vaso tiene un pequeño agujero. Con el envejecimiento normal, el agujero es minúsculo, apenas perceptible, y el agua se mantiene. Con la demencia, el agujero es más grande y el agua se escapa rápidamente. Otro punto clave es la capacidad para recordar eventos recientes. Es normal que a veces olvidemos detalles de una conversación de hace una semana, pero si una persona no puede recordar lo que desayunó esa misma mañana, o si repite las mismas preguntas una y otra vez en un corto periodo de tiempo, esto podría ser una señal más preocupante. Este tipo de olvido repetitivo y persistente es un indicador importante a tener en cuenta. Por eso el primer test que podemos aplicar es simplemente observar y estar atentos a estos patrones en nuestra vida diaria o en la de nuestros seres queridos. No es un examen formal, sino una observación consciente. Ahora pasemos a un ejercicio práctico que puede ayudarle a diferenciar estos tipos de olvido. Este no es un diagnóstico médico, por supuesto, pero es una herramienta útil para la autoobservación y para conversar con un profesional de la salud si lo considera necesario. Imagínese que estamos en un mercado local lleno de gente, sonidos y olores. Este es un escenario que muchos de ustedes conocen bien. El ejercicio se llama el viaje al mercado. Primero quiero que intente recordar mentalmente su última visita a un mercado o a un supermercado. ¿Qué compró? ¿Con quién fue? ¿Qué vio o escuchó de camino? Tómese un minuto para recrear esa experiencia en su mente. Ahora piense en lo siguiente. Pudo recordar los detalles principales de esa visita sin mucha dificultad. Es decir, recordó la mayoría de las cosas que compró, quién le atendió,
o si tuvo algún encuentro interesante, si pudo recordar la esencia de la experiencia incluso si se le escaparon 1 o 2 detalles pequeños. Esto es coherente con el envejecimiento normal, pero si le resulta muy difícil recordar siquiera haber ido al mercado, o si los recuerdos son muy fragmentados y confusos, esto podría ser un indicio de algo más. Continuando con nuestro viaje al mercado, le propongo un segundo paso en este ejercicio que se centra en la planificación y ejecución de tareas cotidianas. Piense en la última vez que tuvo que organizar algo más complejo que una simple compra. Por ejemplo, preparar una cena para varias personas, organizar una pequeña reunión familiar o incluso planear un viaje corto. ¿Cómo fue ese proceso? Pudo planificar los pasos necesarios como hacer una lista de invitados, preparar el menú, hacer las compras, cocinar y servir la comida sin sentirse abrumado o perder el hilo. La capacidad de secuenciar tareas y llevarlas a cabo de principio a fin es una habilidad cognitiva importante. Las personas con olvido normal de la edad pueden necesitar un poco más de tiempo o hacer una lista más detallada, pero generalmente logran completar la tarea. Sin embargo, alguien que experimenta los inicios de la demencia podría tener dificultades significativas para iniciar una tarea compleja, para recordar los pasos a seguir o para adaptarse a cambios inesperados en el plan. Por ejemplo, si olvida por completo varios pasos de la receta, o si se pierde en la mitad de la preparación, esto podría ser una señal. Otro aspecto fundamental en nuestro viaje al mercado es la orientación temporal y espacial. Volvamos a su última visita al mercado. Pudo recordar en qué día de la semana fue, a qué hora aproximadamente, y cómo llegó allí por qué ruta. Es normal que a veces no recordemos la hora exacta o el día preciso, si la visita fue hace tiempo, pero deberíamos poder ubicarla dentro de un marco temporal general y recordar la forma de llegar y volver. Las personas con demencia a menudo experimentan desorientación. Pueden tener dificultades para recordar la fecha actual, la estación del año, o incluso dónde se encuentran. Imagine que al regresar del mercado de repente no sabe cómo volver a casa por la ruta habitual, o si constantemente se confunde con el día de la semana o el mes. Estos son indicadores importantes. Pasemos ahora a la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. Este es el tercer aspecto clave en nuestro autotest del viaje al mercado. Piense en alguna pequeña situación inesperada que haya surgido durante su visita al mercado. Quizás se dio cuenta de que no tenía suficiente efectivo, o que el producto que quería no estaba disponible, o que había una cola muy larga en la caja. ¿Cómo reaccionó? Pudo encontrar una solución como usar la tarjeta, buscar un producto alternativo o ir a otra caja. La capacidad para manejar problemas cotidianos y tomar decisiones racionales es algo que a menudo se ve afectado en las primeras etapas de la demencia. Una persona con un envejecimiento normal puede tardar un poco más en encontrar una solución, pero lo logrará. Una persona con demencia podría sentirse abrumada, frustrada o incapaz de tomar una decisión simple frente a un problema menor. Podrían incluso repetir la misma pregunta sobre el problema una y otra vez sin retener la respuesta. Por ejemplo, si se le presenta un problema simple en el mercado como no encontrar un artículo y no puede pensar en ir a preguntar a un dependiente o buscar un sustituto, eso podría ser una señal. Finalmente, en este segmento de autoobservación, hablemos de los cambios en el lenguaje y la comunicación. Durante su viaje al mercado, ¿cómo fue su interacción con otras personas? ¿Pudo mantener una conversación fluida con el vendedor o con otros clientes? ¿Encontró las palabras que quería decir sin dificultad o tuvo que hacer pausas frecuentes para encontrar los términos correctos? Es normal que de vez en cuando tengamos en la punta de la lengua, esa palabra que no nos sale. Pero si esto ocurre muy a menudo, si la persona empieza a sustituir palabras por gestos, a usar frases genéricas, la cosa, eso, en lugar de nombres específicos, o si le cuesta seguir el hilo de una conversación compleja, esto podría ser un indicio de cambios más significativos. La dificultad para expresar ideas coherentemente o para comprender lo que otros dicen son señales importantes. Un buen ejemplo sería si al intentar describir lo que compró en el mercado, la persona usa muchas palabras vagas o se repite, o si no puede seguir la lista de la compra mientras habla con alguien. La clave es observar si estos problemas de lenguaje son persistentes y si interfieren con la comunicación diaria. Al integrar estas observaciones de memoria, planificación, orientación, resolución de problemas y lenguaje, obtenemos una imagen más completa que va más allá de un simple olvido. Ahora que hemos explorado estos aspectos clave a través de nuestro viaje al mercado, vamos a sumergirnos en otro tipo de evaluación, uno que puede ser llevado a cabo en casa con un familiar o amigo y que nos dará una perspectiva aún más clara. Este ejercicio se centra en la memoria a corto plazo y la función ejecutiva, que son dos áreas que a menudo se ven afectadas en las primeras etapas de la demencia. Este test es conocido como el test del reloj y las 3 palabras.
Y es una herramienta sencilla pero sorprendentemente reveladora. Para realizarlo necesitará un lápiz y papel. La idea es que la persona dibuje un reloj con las manecillas marcando una hora específica, y luego se le pida que recuerde 3 palabras sin relación entre sí para luego recordarlas más tarde. Es una manera de evaluar varias funciones cognitivas a la vez. Comencemos con la parte del dibujo del reloj. Pida a la persona que dibuje un círculo grande en una hoja de papel. Luego pídale que ponga todos los números de un reloj en sus posiciones correctas del 1 al 12. Finalmente, pídale que dibuje las manecillas para que marquen una hora específica, por ejemplo, las 10:10 o las 3:15. Observe cómo la persona aborda esta tarea. Dibuja un círculo completo. Coloca los números en el orden correcto y en sus posiciones adecuadas. Son las manecillas de diferentes tamaños y apuntan a la hora correcta. Alguien con un envejecimiento normal puede dibujar un reloj perfecto o casi perfecto. Puede que tarde un poco más, pero los elementos estarán en su lugar. Sin embargo, una persona con los primeros signos de demencia puede tener dificultades significativas. Podrían omitir números, colocarlos en un orden incorrecto, dibujarlos fuera del círculo o tener problemas para dibujar las manecillas apuntando a la hora correcta. A veces, las manecillas están invertidas o no tienen la proporción adecuada. Esta tarea evalúa la visoconstrucción, la planificación y el conocimiento numérico y espacial. Una ejecución deficiente en esta prueba es un fuerte indicador de que se necesita una evaluación más profunda. Inmediatamente después de la prueba del reloj, pasamos a la parte de las 3 palabras. Diga a la persona 3 palabras que no estén relacionadas entre sí, por ejemplo, mesa, flor y coche. Pídale que repita las palabras para asegurarse de que las ha escuchado correctamente. Luego dígale que debe recordar esas palabras ya que se las preguntará más tarde. Asegúrese de que la persona comprenda que no necesita repetirlas en voz alta de inmediato, solo recordarlas. Después pase a una actividad de distracción durante unos 5 minutos. Puede ser una conversación casual, preguntarle sobre su día o incluso pedirle que nombre algunos objetos a su alrededor. El objetivo es que la persona no esté pensando activamente en las palabras durante ese tiempo. Esta interrupción es crucial porque evalúa la memoria a corto plazo y la capacidad de codificación de nueva información. Si la persona es capaz de recordar las palabras después de la distracción, significa que la información se ha consolidado en su memoria a corto plazo, lo cual es una buena señal. Después de la distracción, que como mencionábamos, debe durar al menos 5 minutos y ser una conversación normal o una actividad ligera, que no la concentre en las palabras, pida a la persona que recuerde las 3 palabras que le dijo. Observe si puede recordarlas todas cuantas recuerda y si las recuerda con la ayuda de alguna pista. Por ejemplo, si usted dice, recuerda las palabras eran un objeto, una planta y un vehículo, y con esa pista las recuerda, eso es un nivel de deterioro diferente a no recordarlas en absoluto. Una persona con un envejecimiento normal es probable que recuerde las 3 palabras sin mucha dificultad, o al menos 2 de ellas quizás con una pequeña pista. Sin embargo, alguien con signos de demencia podría tener serias dificultades para recordar cualquiera de las palabras, incluso con pistas. Podrían inventar palabras que no se mencionaron o simplemente decir que no las recuerdan en absoluto. La incapacidad de recordar estas palabras después de una breve distracción es un indicador preocupante de un problema con la memoria de fijación, que es fundamental para aprender nueva información. Es importante recordar que estas pruebas no son para diagnosticar la demencia, sino para ayudarle a identificar posibles señales de alerta y para tener una conversación más informada con un médico. Si una persona tiene dificultades significativas en el test del reloj y/o en el recuerdo de las 3 palabras, esto no significa necesariamente que tenga demencia, pero sí indica que se necesita una evaluación médica profesional. Es como una bandera amarilla en el camino. No significa que haya un accidente, pero sí que hay que reducir la velocidad y estar atento. Otro aspecto que podemos observar junto con estas pruebas es la capacidad de abstracción y juicio. Por ejemplo, pregunte a la persona qué significa un proverbio común como «más vale pájaro en mano que ciento volando» o «¿qué haría si encontrara una cartera perdida?». La dificultad para comprender significados abstractos o para tomar decisiones sensatas en situaciones hipotéticas también puede ser un signo de deterioro cognitivo. Al final de este tipo de ejercicios, ya sea el viaje al mercado o el test del reloj y las 3 palabras, lo crucial es observar un patrón. No se trata de un solo error, sino de una tendencia constante a olvidar, a desorientarse, a tener dificultades con el lenguaje
o a no poder realizar tareas cotidianas que antes eran sencillas. Si usted nota que estos problemas son persistentes, que están empeorando con el tiempo y que interfieren significativamente con la vida diaria de la persona, como la capacidad de manejar su dinero, de tomar sus medicamentos correctamente, de conducir o de mantener su higiene personal, entonces es el momento de buscar ayuda profesional. No espere, porque la detección temprana es clave. Cuanto antes se identifique un problema, antes se podrán explorar opciones de tratamiento, estrategias de manejo y apoyo, lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida de la persona y de su familia. No tenga miedo de hablar con un médico sobre sus preocupaciones. Es un paso valiente y amoroso. En resumen, hoy hemos hablado de la diferencia crucial entre la distracción senil normal y los primeros signos de demencia, y hemos explorado algunas pruebas sencillas que usted puede realizar en casa para empezar a identificar estas diferencias. Hemos visto que la memoria normal del envejecimiento se caracteriza por olvidos ocasionales que no afectan la vida diaria, mientras que la demencia implica problemas de memoria persistentes y progresivos que sí interfieren con la capacidad de funcionar de forma independiente. Hemos utilizado el viaje al mercado como una metáfora para evaluar la memoria de eventos recientes, la planificación de tareas y la orientación. Luego profundizamos con el test del reloj y las 3 palabras, que es una herramienta más estructurada para evaluar la visuoconstrucción y la memoria a corto plazo. Recuerde, estas herramientas no son diagnósticas, pero son poderosos indicadores para saber cuándo buscar ayuda. Lo más importante que quiero que se lleve de este video es un mensaje de esperanza y acción. No tenga miedo. La información es poder, y al estar informado, usted tiene la capacidad de tomar las riendas. Si usted o un ser querido están experimentando estos síntomas, no se culpen. Es una situación difícil, pero hay recursos y apoyo disponibles. Pequeños cambios en el estilo de vida, como una dieta equilibrada, ejercicio regular, actividad mental estimulante y una vida social activa, pueden marcar una gran diferencia en la salud cerebral a cualquier edad. Nunca es tarde para empezar a cuidar su cerebro. Le animo a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. ¿Qué le ha parecido este video? ¿Conoce a alguien que esté pasando por esto? Sus historias pueden ayudar a otros. Y si este video le ha resultado útil, por favor dele un me gusta y suscríbase a nuestro canal para más contenido valioso sobre cómo vivir su mejor vida a cualquier edad. Recuerde, la clave está en el conocimiento y en la acción temprana. Viva su mejor vida con la mente clara y el corazón lleno.